¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Iván Donoso desde el Pleno Legislativo para conversar aquí en este momento que utilizamos para conocer de los anteproyectos, de los proyectos, de las propuestas de los diputados. Hoy me acompaña la diputada Corina Cano del Circuito 87 para hablar sobre un evento muy importante y también va muy vinculado con un proyecto de ley que ha sido presentado, la extinción de dominio, diputada. Así es. ¿De qué se trata? Bueno, efectivamente la extinción de dominio es un mecanismo jurídico que lo que busca es recuperar bienes, adquirir bienes que hayan sido, bienes privados que hayan sido destinados a o adquiridos de forma ilícita. Y realmente es un mecanismo jurídico que busca más que nada perseguir esos bienes que hayan sido adquiridos, utilizados o destinados por bienes ilícitos. O sea, bienes, por ejemplo, del narcotráfico, un narcotraficante que adquirió una propiedad o varias propiedades que se le quitan. Exactamente. Entonces, el Estado puede utilizar eso para funcionar, económicamente en este caso. Efectivamente, lo que busca más que nada es adquirir esos bienes que hayan sido adquiridos de forma ilícita y que realmente atentan contra la legislación nacional. Y esto se llama extinción de dominio. Extinción de dominio. Así mismo, como lo dice la figura, nosotros en la Asamblea Nacional estamos haciendo un estudio estrictamente jurídico más que nada porque buscamos el hecho de que sea en concordancia con la Constitución Nacional y es por eso que en la política de puertas abiertas estamos organizando un foro los días 16 y 17 de marzo, en donde vamos a poder recibir todas las consultas, todas las observaciones que tengan juristas y profesionales sobre este proyecto de ley tan importante y que debemos observar precisamente la armonía que debe tener con la Constitución Nacional y las leyes vigentes. Repítame la fecha y dónde va a ser y quiénes pueden ir a este foro. Mira, sería el miércoles 16 y jueves 17. Se va a llevar a cabo en el Salón Centenario del Hotel Panamá, precisamente va a ser jornada completa, o sea que la persona que puede ir en la mañana, pues por supuesto va a poder hacer sus observaciones o en la tarde de los 2 días. Va a ser jornada completa, sin embargo hemos querido hacerlo especie de foro, porque así van a haber juristas que van a explicar toda la situación relacionada a la extinción de dominio, cómo está regulado en otros países, cuál es el derecho comparado, qué ocurre en otros países con este mecanismo jurídico. Lo que queremos es informar a la ciudadanía todas estas técnicas jurídicas que tenemos que tomar en cuenta al momento de aprobar un proyecto de ley que realmente tiene muchos efectos y que nosotros, en definitiva, tenemos que hacerlo armonizar con la Constitución Nacional. ¿Esto es abierto a todo público, es gratis y quién lo está organizando? La Asamblea Nacional, a través de la subcomisión de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que se encarga de recibir las consultas ciudadanas por parte de las personas. Todas las personas que quieren y que considere que puede hacer aportes importantes a este proyecto de ley, puede participar en este proyecto, es completamente gratuito, es uno de los aspectos importantes que estamos desarrollando de políticas de puertas abiertas por parte de la Asamblea Nacional, que lo que busca es recibir esas observaciones importantes que seguro muchos juristas, profesionales que quieran participar, pues se les va a dar la oportunidad de que puedan manifestar sus opiniones. Sin embargo, lo importante es que los 4 ejes temáticos en cómo hemos dividido esta consulta ciudadana va a poder ser precedida por ponencias y conferencias magistrales por parte de importantes juristas de este país, nacionales e internacionales, que pudieran dar su aporte al respecto. Otro tema importante es que vamos a habilitar una comunicación vía web para efecto de que la persona que no pueda estar presencial pueda también acompañarnos vía internet. Esto en otros países ya se está utilizando. Entiendo que Colombia, me parece que haber escuchado que Colombia. ¿Ustedes han recibido asesoramiento de otros países en cuanto a esto desde la subcomisión? Y también quiero preguntarle, ¿quién propuso esto? ¿De quién es esta propuesta? Bueno, mira, esta propuesta fue presentada a este Parlamento por parte del Ministerio de Seguridad, aprobado por el Consejo de Gabinete, y nosotros pues sí hemos recibido personas que ya aplican pues este mecanismo jurídico en otros países como Colombia. Hace un par de semanas recibimos a una fiscal encargada ya en Colombia, que pues nos dio un panorama general. Lo que queremos ahora es aterrizar en cuál o qué es lo que tiene el proyecto de ley, qué situaciones hay que modificar, qué aspectos no coordinan o traen contradicción o no son debidamente coordinados con lo que dice nuestra Constitución Nacional, porque recordemos que
hay ciertas garantías fundamentales del ciudadano, porque esto no va a aplicar solamente para aquellas personas que de una u otra forma han estado vinculados a un crimen organizado. Debemos tener en cuenta que la extinción de dominio no hace diferencia y que hay ciudadanos que de una u otra manera van a tener que responder ante el Estado, ante la justicia, con respecto a este proyecto de ley tan importante. Por eso se creó la idea del foro, porque queremos ilustrarlo con contenido jurídico, de tal manera que tanto diputados como panameños, el ciudadano, los profesionales, tengamos el conocimiento y podamos crear una ley que efectivamente pueda responder a las necesidades del mundo entero con respecto a este tipo de delitos. O sea, sería más o menos la facilidad de poder utilizar los bienes que sean no recuperados porque nunca fueron o pertenecieron al Estado, pero de una persona o de una organización que los obtuvo de mala manera, o sea, bienes mal habidos. Más o menos va por ahí. Va más bien dirigido a ese tema, a que la persona pueda responder cuando haya adquirido bienes que son de dudosa procedencia, si se puede decir de esa manera. Lo importante es que hay que preservar las garantías fundamentales, la presunción de inocencia, los terceros que adquieren bienes de buena fe, por ejemplo, el debido proceso, el principio de contradicción, que no cabe duda que es importante, que está en nuestra Constitución Nacional y tenemos que hacerlo armonizar. Diputada, rapidito, ¿existe una ley ya? En este momento, ¿esta vendría a reformarla, a derogarla? ¿Cómo sería? Ya hay leyes importantes que regulan este tipo de problemáticas con relación a perseguir los delitos. Sin embargo, yo creo que es importante ver hasta cierto punto todos aquellos aspectos que rodean esta situación. Le agradezco, diputada. Iniciamos ya la sesión ordinaria para el día de hoy. Pasamos contigo, Chino. Televidentes, amigos del canal parlamentario de televisión, gracias don Iván Donoso por esta antesala al Pleno de la Asamblea Nacional en el día de hoy. Bien, sean todos bienvenidos a el inicio de esta semana, lunes 7 de marzo del 2022. En la grata compañía de Rubén Darío Murgas y este amigo y servidor Agustín Serrano, les llevaremos adelante los temas más importantes que trataremos en el día de hoy. Así que vamos a escuchar al secretario general. Pleno, el orden del día enviado a sus plataformas ha sido aprobado, presidente. Queda adoptado. Señor secretario, primer punto del orden del día. Punto número 1, canto del himno nacional. Les pido por favor a los señores diputados y diputadas ponerse de pie para el canto del himno nacional. Al compás de su liberación.
Señor secretario, por favor informe el siguiente punto del orden del día. Punto número 2. Consideración del acta de la sesión ordinaria en línea del día jueves 3 de marzo de 2022. En discusión el acta de la sesión ordinaria del día jueves 3 de marzo del año 2022. Anuncio que va a cerrarse la discusión. Queda cerrada la discusión. Aprueba el Pleno el acta de la sesión ordinaria del día jueves 3 de marzo del año 2022. Ha sido aprobada, presidente. Queda adoptado. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 3. Lectura de correspondencia. ¿Tenemos correspondencia? Sí hay correspondencia, presidente. Por favor, señor secretario, de la lectura de la correspondencia. A continuación, reuniones para este martes 8 de marzo de las comisiones permanentes de trabajo. La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, que preside el honorable diputado Fernando Arce, en reunión de subcomisión, tratarán el tema de estudio y análisis del proyecto de ley 693, por el cual se crea el programa de tutorías académicas en la Dirección Nacional de Orientación Educativa y Profesional, presentado por la honorable diputada Alina González, presidenta de la comisión. De igual forma, la Comisión de Asuntos Agropecuarios, que preside en su comisión el honorable diputado Manolo Ruiz, tiene reunión a las 10 de la mañana en el Salón Carlos Titi Alvarado para el estudio y análisis del proyecto de ley 735, que establece el margen bruto máximo de venta de insumos agropecuarios en la República de Panamá y dicta otras disposiciones. De igual forma, reunión de subcomisión de Comercio y Asuntos Económicos, presidida por el honorable diputado Raúl Pineda. Esto será a las 2 de la tarde en el Salón Azul para el estudio y análisis de los siguientes proyectos de ley. 696, por el cual se regula el uso con métodos de pago de las criptomonedas, tokens autorizados, NFT y todo lo relacionado a tecnología blockchain en el territorio de la República de Panamá, y se dictan otras disposiciones. De igual forma, el 697, ley de cripto, que hace a la República de Panamá compatible con la economía digital, el blockchain, los criptoactivos y el Internet. La reunión de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, reiteramos, a las 9 de la mañana en el Salón A1 del segundo piso del edificio nuevo. A continuación, resumen de notas que habilitan suplentes para su actuación en el Pleno. El honorable diputado Leopoldo Archibol habilita a su suplente Darío Castillo del 7 al 10 de marzo de 2022. Fin de la lectura de correspondencia. Muchísimas gracias. Siguiente punto del orden del día. Punto número 4. Periodo de incidencia, señora presidenta. Por favor, señor secretario, informe cuántos diputados tenemos anotados para el periodo de incidencia y el tiempo que le corresponde a cada uno, según nuestro reglamento interno. 2 minutos, señora presidenta. Les informamos a los señores diputados y diputadas que tienen 2 minutos para participar en el periodo de incidencia. Iniciamos nuestro periodo de incidencia con la participación de la honorable diputada Mayín Correa Delgado. Gracias, señora presidenta. Colegas diputados, pueblo panameño, quiero exponer un ejemplo claro del negociado de medicamentos en Panamá. Un regente de farmacia me ha enviado sendas facturas de un producto llamado Espasmos Urolón de 100 pastillas. CDJC lo vende a $75 con 75 centavos el paquete, mientras que otra casa farmacéutica, la droguería Ocuslasa, lo vende en $52 con 81 centavos. Hay una diferencia de precios de $22 con 44 centavos entre una y otra empresa. En este sentido, la especulación también afecta a las farmacias, que si compran caro, también tienen que vender caro. Tengo las facturas y testimonios que demuestran de este abuso. Por eso, por este hecho y otros casos, que no dejaré de insistir,
en la necesidad de aprobar una ley de medicamentos que establezca un control de precios para evitar la especulación y el abuso. El próximo 14 de marzo, el vicepresidente Carrizo prometió dar un informe sobre la comisión de alto nivel que está estudiando el precio de los medicamentos y en la que está participando el presidente de la Comisión de Salud de esta Asamblea. Ojalá tengan una respuesta. Muchísimas gracias, honorable diputada Mayín Correa, por su participación, y le reiteramos a los señores diputados que tienen 2 minutos en el periodo de incidencia. Le corresponde ahora la palabra al honorable diputado Hernán Delgado Quintero. Buenas tardes, presidenta, apreciados colegas. En el día de hoy yo quiero dedicarle estos minutos a mi distinguida amiga profesional e integrante del Ministerio de Educación, quien falleció la semana pasada. Me refiero a Sonia Gallardo de Smith, que fue compañera mía durante 3 años en el Instituto Nacional. Nosotros deploramos, lamentamos y expresamos por este conducto nuestros sentimientos de solidaridad a su esposo, el doctor Osmar Smith, y a sus hijos y demás familiares por tan triste fallecimiento. Realmente tengo excelentes recuerdos de Sonia, quien se destacó como estudiante gremialista del Instituto Nacional, cursó estudios en el campo de la educación, se desempeñó como educadora y terminó su carrera ocupando el cargo de viceministra de Educación. Hoy, definitivamente, en el día de hoy, de todos estos días, han estado llamando los compañeros de Sonia que fueron parte integral de nuestro equipo de 3 años de bachillerato en el Instituto Nacional. Entre esos, recibí la llamada y las condolencias de Luisa Rodríguez, Oscar Macay, Irma Arjona, Alba Poveda, Biodelda Torres, que en paz descanse, pero me llamaron sus familiares, su hijo, Jorge Cisneros, que en paz descanse, y en el día de mañana, que son las honras fúnebres, hemos seleccionado al doctor Francisco Sánchez Cárdenas, quien pronunciará en la iglesia palabras de condolencia, de sentimiento y de solidaridad por todos nosotros, el estudiantado institutor, especialmente aquellos que fuimos compañeros de bachillerato durante 3 años en el Instituto Nacional, que comenzamos en 1959 y terminamos en 1961, una graduación de compañerismo, de sentimiento. Agradecemos la participación del honorable diputado Hernán Delgado Quintero y reiteramos a los colegas, diputados y diputadas, que tienen 2 minutos en el periodo de incidencia. Ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Ricardo Javier Torres Díaz. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, respetados colegas. Hoy es un día histórico en nuestro país. Después de 2 años de estar combatiendo la pandemia, el COVID-19, hoy nuestros estudiantes, hijos, regresan a sus clases presencial. Parecía mentira lo que estaba pasando, pero se convirtió en una realidad. Y hoy, después de 2 años, yo quiero darle esa bienvenida a mis estudiantes de escuelas primarias y secundarias de los 70 centros educativos que componen los 23 corregimientos del circuito 94, Atalaya, Mariato, Montijo y Río de Jesús. Bienvenidos, respetados estudiantes, que son el futuro de nuestro país. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Ricardo Javier Torres Díaz. Ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Eric Ariel Brose Espino. Muchas gracias, señora presidente, compañeros, prensa, público. Así como bien lo dice el compañero Ricardo, hoy se celebra un gran día en Panamá. Pero es presente y necesario mantener algunos derechos adquiridos en pro de la educación panameña, como lo son
la deducibilidad de gastos escolares. La Ley 37 del 2018, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 368 del 2018 y por la Resolución número 201-1635 del 2019, guardan relación con la deducibilidad anual a la que tienen derecho las personas naturales, una vez se computa su renta gravable en virtud de los gastos escolares en que incurran por cuenta de sus dependientes, los cuales incluyen la matrícula, la mensualidad escolar, así como los útiles escolares, uniformes escolares y el transporte escolar, en escuelas públicas y privadas y en universidades. Dada nuestra función fiscalizadora del cumplimiento de las leyes y de las disposiciones que reglamentan las mismas, hago un llamado a los padres de familia que recuerden hacer valer los derechos establecidos en pro de la educación de nuestros hijos y a las autoridades de velar porque los mismos sean reconocidos y aplicados. Nuestro sistema educativo fue golpeado también por la pandemia y se ha incrementado la deserción escolar, pero considero que disposiciones como esta contribuyen a mermar la crisis. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Eric Broce. Ahora le corresponde la palabra al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el honorable diputado Miguel Ángel Fanovich Tijerino. Muchas gracias, estimada vicepresidenta, honorables colegas, medios de comunicación públicos presentes, televidentes y oyentes. Hoy me sumo a las felicitaciones en el inicio de la educación presencial, muy importante para el desarrollo de conocimiento de nuestros niños y nuestra juventud. 954.000 estudiantes o más han iniciado clase hoy. Sin embargo, persisten problemas en muchos colegios y escuelas. En David hay muchos que no han podido iniciar, otros que le falta agua, que le falta infraestructura. Esperemos que esto se vaya mejorando lo más pronto posible. Estuvimos en Llano Grande abajo y es uno de los problemas agua. Y el más grande que tenemos, que viene del gobierno anterior, donde la empresa Coeptum se ganó licitación por 7.8 millones de balboas para construir la Escuela Antonio José de Sucre, que es patrimonio histórico de Chiriquí. Ya ha recibido 6.2. El Ministerio de Educación, por incumplimiento, le quitó lo que era la construcción. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Contrataciones le da un permiso. No han hecho nada porque tienen que esperar que tengan el permiso de construcción que puede ser indefinido. Me uno al clamor de los docentes, de los padres, de los estudiantes, porque esta es una escuela que necesita David. No queremos creer que este gobierno tiene vínculo. Agradecemos la participación del honorable diputado Miguel Fanovich y le reiteramos a los colegas que tienen 2 minutos en el periodo de incidencia. Ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Ariel Antonio Alba Peñalba. Buenas tardes. Gracias, señora Presidente. En este día damos la bienvenida a todos nuestros niños a su regreso a clases. Felicidades, jóvenes, niños. La patria los necesita. Y qué bueno por aquellos colegios que están listos para este inicio de clase con todas sus infraestructuras y por aquellas que hacen falta, pues sigamos trabajando para que logremos tenerlas habilitadas lo antes posible. También quiero aprovechar para enviarle un mensaje a la ministra de Educación en relación a la Escuela Miguel Alba. Una vez más, la Escuela Miguel Alba. En este inicio a clases, nuestros niños
continúan en módulos y continúan sin nuestro colegio. Señora ministra, ya es tiempo, hora y es momento de que se ejecute la resolución administrativa contra la compañía NACE, Nacional de Seguros. Si esta empresa continúa con ese contrato, no terminaremos la escuela. Por eso le solicito muy respetuosamente que ejecuten la resolución administrativa y que de una vez por todas podamos asignar a una empresa seria que termine la construcción de nuestro plantel. Suficiente tiempo hemos dado ya y el tiempo se agotó. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Ariel Alba. Ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Melchor Herrera. Buenas tardes, señora Presidenta. Buenas tardes, colegas, señores miembros de la prensa público, televidente y oyente. Aprovecho estos minutos de incidencias para saludar a todos los estudiantes de mi circuito de Antón y agradecer la oportunidad que nos diera el señor vicepresidente, del señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, de atenderle el día viernes en el Valle de Antón. Oportunidad que se propició en ocasión de la inauguración de la planta potabilizadora de Antón, Valle, de el impulso al materno-infantil, una obra tan deseada en el Valle y que estamos a punto de terminar, y de la orden de proceder para las calles del Valle de Antón. El día viernes 4 de marzo fue una reiteración del gobierno del presidente Cortizo de que tiene el propósito enérgico de cerrar las brechas de pobreza que tiene el país cuando nos entregó agua, esperanza de mejores días de salud y caminos para el Valle de Antón. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Melchor Herrera. Y ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Arnulfo Díaz de León. Gracias, señora Presidenta, honorables colegas y miembros de la prensa que nos acompañan, invitados todos. Este periodo de incidencia lo utilizaré no para darle solamente la bienvenida a nuestros estudiantes, porque no todos corremos con la misma suerte en provincias, ya que el día de hoy el IPT de Agua Fría, junto a los estudiantes y padres de familia, quienes fueron a acompañar a sus hijos, nos llevamos la gran sorpresa de que en una manifestación mandaron los antimotines. No contamos con el suficiente personal de aseo y administrativo, pero sí contamos con antimotines para reprimir a los estudiantes, para maltratarlos como si fueran delincuentes. Ellos buscan es educarse, para superarse, no para ser reprimidos por fuerzas especiales de nuestro equipo de seguridad. Sinceramente, ellos reclaman también la terminación de un colegio que lleva más de 4 años en esta situación y recibiendo clases en furgones como si no fueran seres humanos. ¿Y qué decir del colegio Marcos Alarcón sin personal, que le han votado sus aseadores y aún no lo reemplazan? Sinceramente, quiero darle un mensaje a la señora ministra. Señora ministra, nuestros estudiantes necesitan una educación digna e instalaciones de calidad. Por eso le pido que por favor se esclarezca quién fue el responsable que dio la voz para mandar los antimotines a maltratar a un pueblo que ha sabido esperar con mucha paciencia el desarrollo de nuestro pueblo. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Arnulfo Díaz.
Y ahora en el periodo de incidencia le corresponde la palabra al honorable diputado Edison Augusto Brose Urriola. Muchas gracias, Presidenta, compañeros diputados. He estado dando seguimiento a la situación económica del mundo. Precios del petróleo aumentan, del gas aumenta, la crisis de los contenedores, la crisis energética en China. Y cuando nosotros vemos todos estos aumentos, esto tiene un solo nombre: inflación. Una inflación en lo que los Estados Unidos, el dólar americano, ha alcanzado su nivel máximo en los últimos 30 años. Eso también va a tener repercusiones en Panamá. Y es por eso que yo quiero hacer el llamado puntual al Gobierno Nacional, al Ministerio de Economía y Finanzas, a que evaluemos cuál va a ser la respuesta de Panamá ante la inflación. ¿Qué significa la inflación en palabras más sencillas? Que el dinero que tienes hoy te va a alcanzar para comprar mucho menos. Y hoy la clase media está totalmente contraída. El crecimiento económico está ralentizado. Se habla de un 5% de expectativa para el 2022, pero no se está contemplando el desempleo y sobre todo el empleo informal. Entonces, necesitamos como país establecer respuestas rápidas, ágiles, de adaptabilidad a nuestras finanzas públicas. Por ejemplo, tenemos que hacer que el gasto público sea más eficiente, no estar despilfarrando dinero en donde no se ve. Movemos el dinero de funcionamiento a mayor inversión que pueda crear empleo, crear infraestructura, esa infraestructura que necesitan esas áreas rurales para entonces crear el incentivo para el sector privado para que invierta. Necesitamos cambios estructurales, los subsidios. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Brose, y le reiteramos a los colegas diputados y diputadas que tienen 2 minutos para su participación. Ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Fernando Arce. Muchísimas gracias, estimada presidenta, colegas, medios de comunicación. Aprovecho estos minutos de incidencia para hacer mención pues que después de 2 años que nuestros jóvenes estudiantes no han podido participar de manera presencial, en el día de hoy dan inicio a las clases a nivel nacional. Queremos felicitar a esos niños, a esos jóvenes, a ese personal docente y administrativo de los diferentes centros de educación, quienes en el día de hoy regresan a sus clases presenciales. Esperemos pues que estos jóvenes, que son el presente y el futuro de la nación, puedan llevar adelante sus estudios y ser unos grandes profesionales. Felicitaciones a todos ellos, igualmente a Meduca por el trabajo realizado para llevar adelante el inicio y arranque de clases en el país. Aprovecho la oportunidad también para mencionar que el fin de semana estuvimos en un recorrido en el sector de corregimiento de Las Lomas, conjuntamente con el personal del IDAN, que están realizando una perforación de pozos, y lo que viene a llevar adelante es una solución a corto plazo para el problema que manifiestan ellos y que tienen hace años sobre el tema del agua. Así que felicito a Ducro por el gran trabajo y al personal del IDAN que se han estado perforando en el área unos pozos los cuales van a corto plazo a dar alguna solución al problema. Igualmente estuvimos en la comunidad de Pedregal, en Villa Unión de Pedregal, donde se realizaron 800 metros de carretera, así que felicitamos al personal del MOP, al honorable representante del área por esos 800 metros de carretera que estuvimos fiscalizando y supervisando el fin de semana en David. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Fernando Arce. Ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Rupilio Ábrego Santo. Muy buenas tardes, señora presidenta, diputados. Aprovecho la oportunidad para felicitar a la comarca Nove Buglé, que hoy cumple 25 años de la creación, que un 7 de marzo fue sancionado la ley 10 que crea la comarca, y que en estos 25 años la comarca ha tenido altas y bajas. Luego de luchas de varias generaciones se logró la comarca para buscar que el territorio, que la cultura se fortaleciera,
para el bien del país. Y en ese sentido, hemos visto en los últimos días en este gobierno una luz con la elección de la cacica general. Ayer se escogió la presidenta del Congreso General, lo cual pues nos da una tranquilidad de que estas autoridades van a retomar los planes y proyectos que están pendientes y que la población aspira a que se puedan desarrollar en conjunto con el Gobierno Nacional. Y finalmente, felicitar a los diputados, a los colegas que nos apoyaron con el proyecto de ley de la creación de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas, que es un logro en estos 25 años que es muy importante para el desarrollo de la comarca Nove Buglé. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Rupilio Ábrego. Continuamos con el periodo de incidencia y ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Alain Albeni Cedeño Herrera. Muy buenas tardes, estimados colegas. Buenas tardes a mi pueblo panameño, los medios de comunicación, agradecerles. Y un saludo a los estudiantes, especialmente a los de mi circuito 810, que después de 2 años regresan a las clases presenciales. Y es importante que nosotros, estimados colegas, nos pongamos a apoyar a la educación panameña, que debido a que los niños son el futuro de la patria y tenemos que ver cómo apoyamos para que el tiempo perdido que hubo por el caso de la pandemia podamos ver cómo lo recuperamos. La condición de las escuelas, hoy estuvimos por algunas escuelas de mi circuito y no son las mejores que quisiéramos nosotros que estuvieran. Y por eso queremos exhortarle al Ministerio de Educación que se dé una visita por las escuelas del 810. Nosotros, con nuestros propios recursos, hemos estado apoyando para que los niños lleguen a la escuela y vean que sus instalaciones están para recibirlo. Y algunas escuelas inclusive me dijeron que si no lo apoyábamos nosotros, de repente no iban a poder abrir para los estudiantes. Entonces, a los padres de familia y a los educadores queremos también pedirle que la lucha es en conjunto. El tema de la política y de otras cosas dejémoslo aparte, debido a que esto es lo más importante de una sociedad, es la educación, y tenemos que unirnos para ver cómo recuperamos lo que hemos perdido hasta la fecha. Nosotros seguiremos apoyando para que en nuestro circuito, y yo espero que cada uno de ustedes lo haga igual, para que echemos adelante nuestro país en el tema de... Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Alain Cedeño. Ahora le corresponde la palabra a el honorable diputado Gabriel Eduardo Silva. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a todos los colegas miembros de la prensa. Yo creo que el día de hoy es un día que estamos muy lejos de estar felicitando al gobierno nacional. Yo creo que es un día que hay que empezar a lamentar y sobre todo tenemos que empezar a accionar. Hay que lamentar que hoy, después de 2 años de paralizado el país, no están el 100% de los colegios habilitados para los estudiantes. Seguimos teniendo colegios con pobre infraestructura, donde no hay agua, donde no hay baños. Tuvo el gobierno 2 años para poder actuar y no lo han hecho. Yo no creo que hay que felicitar, estimados colegas, hay que lamentar, porque merecemos, los estudiantes panameños merecen el 100% de los colegios, el 100% de los estudiantes deben estar habilitados y deben poder hoy aprender después de 2 años. Y lejos de lamentar, yo también creo que es importante accionar. El presidente mencionó hace poco en un discurso que está cansado que las pruebas internacionales salgamos mal. Pues haga algo. Usted tiene el poder de nombrar al ministro de Educación, al director del IFARU, a las personas que trabajan en el tema de educación más que cualquier otro diputado. Está en sus manos, señor presidente. Aquí en la Asamblea Nacional hay varios proyectos de ley de varios diputados que hacen reformas profundas al sistema educativo.
Hablemos de modernizar el currículum, un currículum para el siglo XXI, incentivar al docente, asegurar una mejor infraestructura. Esos proyectos de ley están y lo hemos presentado. Sin embargo, no existe el interés del gobierno actual para mejorar la calidad de educación en Panamá. Lejos de lamentar, hay que accionar. Hay que accionar, el presidente lo tiene en sus manos y sin embargo, esa estrella que tanto habló en campaña, lo que está convirtiéndose es un gobierno de estrellato, pero para abajo. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Gabriel Silva. Y ahora le corresponde la palabra a la honorable diputada Zulay Rodríguez Lu. Gracias, presidenta. Felicidades a todos los estudiantes que entran hoy a clases después de 2 años de ausencia. Y es importante destacar que los estudiantes no solamente son el futuro, sino también el presente en nuestro país, como usted siempre ha señalado, vicepresidenta. Esas son sus palabras, las cuales me permito citar. Por otro lado, quiero señalar que la Ley 22 del 2005 en relación al derecho a réplica tiene 17 años que no ha sido revisada. Esto no tiene que ver con intereses personales. Modificaciones que estamos presentando tiene que ver con el derecho a responder cuando personas como los gremios, trabajadores, sindicatos y asociaciones no le dan el espacio correspondiente en los canales, emisoras y diarios de circulación a nivel nacional. ¿Por qué? Porque si yo, que soy diputada, me levantaron un show, foco visa de asesinato, siendo abogada y teniendo la oportunidad de poder defenderme, conociendo la ley, todos los medios le dieron oportunidad a esos 2 malos actores de México, cuando debieron haber contratado actores nacionales cuya historia hubiera sido más creíble. ¿Y todo por qué? Por el tema de los medicamentos, porque la mayoría de los medios de comunicación social son los que tienen el mercado de los medicamentos. Este derecho a réplica es necesario, porque mientras algunos le ponen en prime time o primera plana cuando tú lo pides, no te lo dan en la misma proporción, sino que te lo dan en las últimas páginas de los clasificados. A todos nos compete escuchar, igualdad de oportunidades, defender la verdad y el derecho que tenemos todos a conocerla. Por eso que se debe discutir esto. Muchísimas gracias, honorable diputada Zulay Rodríguez. Reiteramos a los colegas que tienen 2 minutos para su participación. Y continuando con el periodo de incidencia, le corresponde la palabra al honorable diputado Jairo Ariel Salazar Ramírez. Gracias, señora presidenta. Agradecida con Dios y con usted. En la ciudad de Colón está aconteciendo que todos los días nos levantamos con 1, 2, 3, 4, 5 retenes, con estos policías que no saben tratar a la gente y que después cuando uno le responde dice que le están faltando la autoridad, cuando ustedes, señores policías, no son autoridad, son subsidiarios de las autoridades, para que quede claro eso. Parece que vienen cabreados, cansados, yo no sé, del interior, o de donde los mandan para Colón castigados y tratan a nuestra gente con el pie como si fuéramos una basura. No todos en Colón son delincuentes, señores. Y los verdaderos asesinos están matando a diestra y siniestra y ustedes no tienen la delicadeza ni siquiera de poder agarrarlo. De cada 10 homicidios se agarran a uno, es mucho y es porque alguien lo sapió. Lo que deben hacer ese poco de gente, policía en retenes. Uno, bajar de peso, porque hay un poco de gordos ahí que no pueden corretear a ni un ladrón. Eso es lo primero que tiene que hacer después la policía. Poner a esos policías en dieta o ponerlos a hacer ejercicio. Otro, darle un curso de saber tratar a la persona, porque en Colón hay gente decente, gente que sale de su trabajo, sale de la escuela, y esos pocos de tranque no solucionan al desarrollo de la provincia. Eso es lo que deben hacer, pero se la pasa de retén. Sale un retén, entra otro retén. ¿Y cómo tratan a las personas? Todo el mundo sabe dónde viven los pandilleros, dónde viven los asesinos. ¿Por qué Carrizo ustedes, los policías, no van y tratan y hacen su masacre en esos barrios donde están los verdaderos asesinos y a la gente decente? Jode, que jode y que jode. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Jairo Ariel Salazar Ramírez. Con la participación del diputado Jairo Salazar, finalizamos el periodo de incidencia. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Punto número 5. Segundo debate del proyecto de ley 92, objetado suspendido. Punto número 6. Segundo debate del proyecto de ley 206, objetado suspendido, que modifica artículos del Código Penal. Siguiente punto, señor secretario. Receso, presidente. Un breve receso. Bien, amables televidentes, en estos momentos se produce un breve receso. En la continuación, para tener conocimiento de cuáles serán los otros temas que vamos a tratar en la tarde de hoy, según el orden del día. Está presidiendo en el día de hoy la segunda vicepresidenta de este órgano del Estado, Kaira Ardín Tejada, honorable diputada. Reanudamos la sesión. Señor sesión. secretario, tenemos propuesta en mesa. Por favor, dele lectura. Los honorables diputados Kaira Ardín y otros proponen que se suspenda lo que se discute y se altere el orden del día para considerar 3 resoluciones adjuntas. Fundamento de Derecho, artículos 104 y 105 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. ¿Aprueba el Pleno la alteración del orden del día leído? Ha sido aprobada, presidenta. Dele lectura a la propuesta de resolución, señor secretario. Resolución del 7 de marzo de 2022, por la cual la Asamblea Nacional reconoce los aportes de Alma Montenegro de Fletcher a la sociedad panameña. La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, considerando que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y que la Asamblea Nacional se hace eco de este acontecimiento con el fin de exaltar y reivindicar la lucha por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres en la sociedad panameña, que en Panamá las mujeres han luchado por un papel más relevante en nuestra sociedad y que producto de ello han logrado cargos de suma importancia en el plano político, económico, judicial, social, entre otros. Que a lo largo de la historia hemos tenido mujeres que se han destacado por sus valiosos aportes, contribuyendo en el desarrollo histórico, político y social del país. Que en el ámbito jurídico podemos resaltar la labor de la doctora Alma Montenegro de Fletcher, quien desempeñó varios cargos públicos como jueza y fiscal. En concreto, jueza séptima de circuito en lo penal, jueza del Tribunal Tutelar de Menores, secretaria de la Fiscalía Tercera del Circuito y fiscal superior interina del Primer Distrito Judicial. Que la doctora Alma Montenegro de Fletcher fue la primera mujer en la historia de la República en actuar como fiscal superior en una audiencia oral en el año de 1966. Que la doctora Alma Montenegro de Fletcher fue designada procuradora de la Administración en el periodo 1995-2004 y como tal fue promotora de la Ley 38 de 2000 que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración. Además, en el 2005 fue designada como directora del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción. Que la doctora Alma Montenegro de Fletcher en el ámbito internacional ocupó los cargos de asesora del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas y miembro del Tribunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos. Que la Asamblea Nacional, como primer órgano del Estado, reconoce la relevancia en el ámbito jurídico de la figura de la doctora Alma Montenegro de Fletcher en nuestro país. Resuelve. 1. Reconocer el aporte político de la doctora Alma Montenegro de Fletcher a la sociedad panameña. 2. Hacer entrega formal de este reconocimiento a la doctora Alma Montenegro de Fletcher. 3. Elaborar un pergamino con la presente resolución, el cual será entregado en reconocimiento a la doctora Alma Montenegro de Fletcher. 4. Publicar la presente resolución en la página web de la Asamblea Nacional de Panamá y entregar copia a los medios de comunicación social. Comuníquese y cúmplase. Dada en el Palacio Justo Arosemena, Ciudad de Panamá, a los 7 días del mes de marzo del año 2022, el presidente Crispiano Adames Navarro, el secretario general Kivianté Panay G.
Resolución por la cual la Asamblea Nacional reconoce los aportes de Elisa Suárez a la sociedad panameña. La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, considerando que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y que la Asamblea Nacional se hace eco de este acontecimiento con el fin de exaltar y reivindicar la lucha por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres en la sociedad panameña, que en Panamá las mujeres han luchado por un papel más relevante en nuestra sociedad y que producto de ello han logrado cargos de suma importancia en el plano político, económico, judicial, social, entre otros. Que a lo largo de la historia hemos tenido mujeres que se han destacado por sus valiosos aportes, contribuyendo en el desarrollo histórico, político y social del país. Que en el plano empresarial podemos resaltar la labor de la economista panameña Elisa Suárez, quien fue la tercera mujer en ser presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. Que la señora Elisa Suárez se desempeña como presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, APEDE, y como directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotoras de Vivienda, Convivienda. Que la Asamblea Nacional, como primer órgano del Estado, reconoce la relevancia en el ámbito empresarial de la figura de la licenciada Elisa Suárez en nuestro país. Resuelve. 1. Reconocer el aporte de la licenciada Elisa Suárez a la sociedad panameña. 2. Hacer entrega formal de este reconocimiento a la licenciada Elisa Suárez. 3. Elaborar un pergamino con la presente resolución, el cual será entregado en reconocimiento a la licenciada Elisa Suárez. Publicar la presente resolución en la página web de la Asamblea Nacional de Panamá y entregar copia a los medios de comunicación social. Comuníquese y cúmplase, dada en el Palacio Justo Arosemena, Ciudad de Panamá, a los 7 días del mes de marzo del año 2022. El presidente Crispiano Adames Navarro, el secretario general Kivianté Panay G. Resolución del 7 de marzo de 2022, por la cual la Asamblea Nacional reconoce los aportes de Mireya Moscoso a la sociedad panameña. La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, considerando que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y que la Asamblea Nacional se hace eco de este acontecimiento, con el fin de exaltar y reivindicar la lucha por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres en la sociedad panameña. Que en Panamá las mujeres han luchado por un papel más relevante en nuestra sociedad y que producto de ello han logrado cargos de suma importancia en el plano político, económico, judicial, social, entre otros. Que a lo largo de la historia hemos tenido mujeres que se han destacado por sus valiosos aportes, contribuyendo en el desarrollo histórico, político y social del país. Que en el plano político podemos resaltar a la señora Mireya Moscoso, quien ha sido la única mujer presidenta en la historia de Panamá. Durante su administración destacan la modernización del sistema administrativo estatal y las mejoras a la infraestructura vial. Además, presidió la histórica ceremonia de entrega del Canal de Panamá a manos panameñas, retornando así la soberanía de un territorio que había permanecido bajo control estadounidense desde el año de 1903. Que la Asamblea Nacional, como primer órgano del Estado, reconoce la relevancia política e histórica de la figura de la señora Mireya Moscoso en nuestro país. Resuelve. 1. Reconocer el aporte político de la señora Mireya Moscoso a la sociedad panameña. 2. Hacer entrega formal de este reconocimiento a la señora Mireya Moscoso. 3. Elaborar un pergamino con la presente resolución, el cual será entregado en reconocimiento a la señora Mireya Moscoso. 4. Publicar la presente resolución en la página web de la Asamblea Nacional de Panamá y entregar copia a los medios de comunicación social. Comuníquese y cúmplase, dada en el Palacio Justo Arosemena, Ciudad de Panamá, a los 7 días del mes de marzo del año 2022. Firma el presidente Crispiano Adames Navarro, el secretario general Kivianté Panay G. Fin de la lectura de resoluciones. Muchísimas gracias. Aprueba el Pleno las resoluciones leídas. Ha sido aprobado, presidente. Queda adoptado. Siguiente punto, señor secretario. Punto número 6. Segundo debate al proyecto de ley 206, objetado suspendido, que modifica artículos del Código Penal. Propuesta en mesa. Dele lectura, por favor, señor secretario.
Los honorables diputados Luis Ernesto Carles, Juan Esquivel y otros proponen que se levante la suspensión que recae sobre la discusión del segundo debate del proyecto de ley 206 objetado. Fundamento de derecho numeral 4 del artículo 179 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Aprueba el Pleno la suspensión, el levantamiento de la suspensión del proyecto de ley 206. Ha sido aprobada, Presidenta. Por favor, señor secretario, dele lectura al informe de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales y al pliego de modificaciones del proyecto de ley. Informe que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales con relación al veto parcial por inconveniencia formulado por el Presidente de la República contra el proyecto de ley 206, que modifica artículos del Código Penal. Contenido del proyecto de ley. El proyecto de ley objetado, que modifica artículos del Código Penal, tiene como objetivo establecer penas y sanciones más altas, aumentándose de manera progresiva para aquellas personas que conduzcan un vehículo bajo el efecto del alcohol, en estado de embriaguez, drogas ilícitas o uso del teléfono celular, y por ello causen lesiones personales o la muerte de otra persona. Metodología de discusión. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en uso de sus facultades, procedió a analizar la objeción parcial por inconveniencia en razón de su competencia, lo cual se hace a continuación. Tercero, fundamentación de la inconveniencia por la Comisión. A. Fundamentación a la objeción parcial por inconveniencia del artículo 1 del proyecto de ley 206. El Presidente de la República objeta por inconveniente el artículo 1 del proyecto de ley 206, que modifica artículos del Código Penal, al estar de acuerdo con la opinión del Procurador General de la Nación, quien expresó que al eliminar el texto actual, el numeral 3 del artículo 133 del Código Penal, que contempla el aumento de hasta las 2/3 partes de la pena a imponer cuando el autor comete el hecho mientras conduce un vehículo bajo el efecto de bebidas alcohólicas, alucinógenas o sustancias que de cualquier forma sean alteradoras de sus facultades psíquicas y o fisiológicas, el cual es reemplazado en su totalidad, bajo el supuesto de que el hecho sea cometido mientras se conduce un vehículo utilizando un teléfono celular o cualquier otro aparato de comunicación, sin utilizar el sistema de manos libres, resultaría de difícil precisión, corroboración probatoria y que en consecuencia podría producir una agravante carente de eficacia jurídica. El veto presidencial también señala la opinión del procurador en cuanto a la adición en este artículo de una nueva agravante, numeral 5, la cual consiste en la ocurrencia del hecho por omisión en el cumplimiento de alguna medida o reglamentación de observación vial. El Presidente de la República concuerda en que al eliminarse del texto vigente el numeral 3 de este artículo, esto es el agravante al conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas y otras sustancias, llevaría a cuestionar si la conducta ahora propuesta pasaría a entenderse como parte del nuevo numeral 5, relativa a cualquier infracción al reglamento de tránsito, o si se aplica lo señalado en el numeral 1 del artículo 134, en cuyo caso la sanción sería más baja, situación que a su criterio originaría problemas prácticos de interpretación que podrían afectar tanto los casos actuales como los que se inicien luego de la entrada en vigencia de la presente iniciativa de ley. A su vez, el Presidente de la República hace mención en su veto por inconveniencia de la opinión del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, en que el artículo 134 del Código Penal ya regula la figura del delito de homicidio culposo agravado, específicamente para los hechos punibles generados por hechos de tránsito terrestre, aéreo o marítimo, y que de aprobarse la adición del numeral 5 al artículo 133, según los términos de esta propuesta legislativa, el mismo entraría en colisión con el artículo 134 ya citado al representar una doble penalización. El Presidente de la República termina su fundamentación de veto por inconveniencia al artículo 1 del proyecto de ley 206, explicando que al eliminar el actual numeral 3 del artículo 133, sin tomar en cuenta los procesos judiciales en curso, podría producir graves problemas de interpretación y por ello recomienda mantenerlo vigente y aprovechar su coyuntura para adecuar la normativa y homologarla con lo definido en el reglamento de tránsito, de manera que exista una distinción coherente entre las responsabilidades punitivas aplicables de aquellas personas que mantengan niveles de concentración de alcohol, producto del consumo de estas bebidas, con las que se encuentren en estado de embriaguez, en cuyo caso
La sanción debería ser más severa de conformidad con el artículo 134, debido a que dicha norma constituye un agravante y no un tipo penal descriptivo de conducta. De esta manera, lo concerniente al uso del teléfono celular quedaría incluido dentro de los parámetros del numeral 5 del artículo 133, según lo contempla el proyecto de ley 206, al ser este último constitutivo de una norma penal en blanco relacionada con todas las contravenciones administrativas contenidas en el Reglamento del Tránsito y que ahora se incorporan como agravantes de tipo penal. A1. Criterio de la Comisión. A la luz de la fundamentación sobre la inconveniencia del artículo 1 del proyecto de ley 206 por parte del Presidente de la República, esta comisión comparte el criterio en cuanto a que la norma contenida en el numeral 3 del artículo 1 del proyecto de ley resulta de difícil precisión para los efectos prácticos de la investigación, en cuanto a su corroboración probatoria y podría producir un agravante carente de eficacia jurídica. Con respecto al criterio emitido por el Colegio Nacional de Abogados de Panamá en cuanto a su opinión sobre el artículo 134 del Código Penal, en la que según su criterio ya se regula la figura del delito de homicidio culposo agravado, es preciso señalar que si bien tiene agravantes de homicidio culposo, estas versan sobre conductas específicas que son en su correlación con las contempladas en el artículo 133 más graves y que ameritan una pena mayor. Como ejemplo de ello, es la diferencia técnica que existe entre estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas y el estado de embriaguez, donde el estado de embriaguez es una conducta de mayor gravedad. O, por ejemplo, estar bajo la influencia de drogas ilícitas o lícitas, en la cual como drogas lícitas podríamos considerar medicamentos que pueden producir somnolencia como efecto secundario y que por ello durante su administración se recomienda no conducir. Caso aún más grave, se daría al consumir algún tipo de droga ilícita. Esta comisión también comparte el criterio de mantener vigente el actual numeral 3 del artículo 133, tomando en cuenta que los procesos judiciales en curso se podrían ver afectados por problemas de interpretación. De lo arriba enunciado, la comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional la modificación del artículo 1 del proyecto de ley 206 con la siguiente redacción. Artículo 1. El artículo 133 del Código Penal queda así. Artículo 133. Quien culposamente cause la muerte de otro será sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una persona y la lesión de otras personas, la sanción será de 5 a 8 años de prisión. La pena se agravará hasta en 2/3 partes cuando 1. El autor sea un conductor de transporte público, colectivo o selectivo y cometa el hecho durante la prestación del servicio. 2. El autor comete el hecho mientras conduce un equipo de carga pesada, corrosiva, inflamable o se trate de una sustancia de cualquier naturaleza que por su acción o difusión resulte peligrosa. 3. El autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo manteniendo niveles de concentración de alcohol, producto del consumo de bebidas alcohólicas y o bajo la influencia de sustancias alucinógenas o sustancias que de cualquier forma sean alteradoras de sus facultades psíquicas y o fisiológicas. 4. El hecho ocurra por omisión o negligencia de las personas en quienes recaiga la obligación de garantizar las medidas de seguridad para los trabajadores y transeúntes en las áreas de construcción. 5. El hecho ocurra por omisión en el cumplimiento de alguna medida o reglamentación de observancia vial. B. Fundamentación a la objeción parcial por inconveniencia del artículo 2 del proyecto de ley 206. El Presidente de la República objeta por inconveniente el artículo 2 del proyecto de ley 206 al considerar que en la modificación del artículo 139 del Código Penal se emplea la frase, entre comillas, accidente de tránsito. En el veto presidencial se estima que sería correcto emplear la frase, entre comillas, hecho de tránsito, la cual es conforme a la doctrina más reciente para referirse a esa acción. Agrega también que conforme a la modificación solo se contempla su aplicación cuando se afecte a una persona, dejando así de legislarse para el caso en que sean varios los afectados. En este mismo sentido se advierte en este artículo el uso de los conceptos efectos de bebidas alcohólicas y drogas ilícitas. En tal sentido, el veto presidencial por inconveniencia recomienda que debe ser sustituido por el texto que mantenga niveles de concentración de alcohol producto del consumo de bebidas alcohólicas en estado de embriaguez y o
bajo la influencia de sustancias alucinógenas o sustancias que de cualquier forma sean alteradoras de sus facultades psíquicas y o fisiológicas. Utilizado con mayor propiedad técnica en el numeral 3 del artículo 133 del Código Penal y en el artículo 141 del Decreto Ejecutivo número 640 del 27 de diciembre de 2006, que expide el Reglamento de Tránsito Vehicular de la República de Panamá vigentes. El veto presidencial por inconveniencia del artículo 2 igualmente hace mención textual de los posibles problemas de interpretación y aplicación que podrían surgir de la redacción propuesta en el proyecto 206 en relación con el artículo 139 del Código Penal, y es que actualmente el último párrafo de dicho artículo establece un aumento sobre la base de la pena impuesta a la mitad si la lesión produce alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 137 del mismo cuerpo legal, para lo cual remite hacia dicha norma. Es decir, el mismo artículo señala que se aumenta a la mitad de la pena impuesta y más adelante señala que esas mismas circunstancias dan lugar a una pena de 4 a 8 años y sería redundante. El presidente de la República explica que la introducción de esta propuesta en el artículo 139 del Código Penal, al ser incluida a continuación del párrafo que establece su agravante, daría a entender que dicho aumento no le aplicaría a esta nueva conducta, por lo cual recomienda que el párrafo por el cual se establece el incremento punitivo sea colocado al final, para que se entiendan estas circunstancias como agravante o por regla técnica, establecerlas como un artículo nuevo al ser una norma descriptiva de conducta. B1. Criterio de la Comisión. A la luz de la fundamentación sobre la inconveniencia del artículo 2 del proyecto de ley 206 por parte del presidente de la República, esta comisión comparte el criterio en cuanto a reemplazar la frase accidente de tránsito por la frase hecho de tránsito. De igual forma, esta comisión coincide con reemplazar los conceptos de efectos de bebidas alcohólicas y drogas ilícitas por la frase que mantenga niveles de concentración de alcohol producto del consumo de bebidas alcohólicas en estado de embriaguez y o bajo la influencia de sustancias alucinógenas o sustancias que de cualquier forma sean alteradoras de sus facultades psíquicas y o fisiológicas, ya que técnicamente esta fórmula empleada en esta redacción es más completa, al contemplar conductas al estar bajo los efectos del alcohol y en estado de embriaguez, como el de estar bajo efectos de drogas lícitas o ilícitas. De la misma manera, esta comisión coincide con la recomendación de que el párrafo por el cual se establece el incremento punitivo sea colocado al final del artículo para que se entiendan estas circunstancias como agravantes. De las consideraciones antes expuestas, esta comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional la modificación del artículo 2 del proyecto de ley 206 para adicionar un artículo 139-A al Código Penal con la siguiente redacción. Artículo 2. Se adiciona el artículo 139-A al Código Penal así. Artículo 139-A. Será sancionado con pena de prisión de 4 a 8 años quien culposamente en un hecho de tránsito lesione a una persona y le produzca incapacidad en las siguientes circunstancias. 1. Opera el vehículo al mantener niveles de concentración de alcohol producto del consumo de bebidas alcohólicas. 2. Producto de una competencia de velocidad entre vehículos de motor en lugar no destinado para este fin. 3. Opera el vehículo utilizando el teléfono celular u otro aparato de comunicación sin utilizar el sistema de manos libres. La pena será aumentada a la mitad si la lesión produce alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 137 de este Código o cuando sean varias personas lesionadas, así como cuando el que lesione se encuentre en estado de embriaguez y o bajo la influencia de sustancias alucinógenas o sustancias que de cualquier forma sean alteradoras de sus facultades psíquicas y o fisiológicas. Consideración de la Comisión. En concreto, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional que someta al correspondiente debate la objeción parcial por inconveniencia de los artículos 1 y 2 del proyecto de ley 206 realizada por el presidente de la República. Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales resuelve. 1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y tercer debate correspondientes a fin de acoger la objeción parcial de inconveniencia de los artículos 1 y 2 del proyecto de ley 206 presentada por el presidente de la República y por ende
hacer las modificaciones antes expresadas. Por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, honorable diputado Cristiano Adames Navarro, presidente. A continuación, las propuestas de modificación. El honorable diputado Luis Ernesto Carles propone que se modifique el artículo 1 del proyecto de ley 206 así. Artículo 1. El artículo 133 del Código Penal queda así. Artículo 133. Quien culposamente cause la muerte de otro será sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una persona y la lesión de otras personas, la sanción será de 5 a 8 años de prisión. La pena se agravará hasta en 2/3 partes cuando el autor sea un conductor de transporte público, colectivo o selectivo y cometa el hecho durante la prestación del servicio. El autor cometa el hecho mientras conduce un equipo de carga pesada, corrosiva, inflamable o se trate de una sustancia de cualquier naturaleza que por su acción o difusión resulte peligrosa. El autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo manteniendo niveles de concentración de alcohol, producto del consumo de bebidas alcohólicas y o bajo la influencia de sustancias alucinógenas o sustancias que de cualquier forma sean alteradoras de sus facultades psíquicas y o fisiológicas. El hecho ocurra por omisión o negligencia de las personas en quienes recaiga la obligación de garantizar las medidas de seguridad para los trabajadores y transeúntes en las áreas de construcción. El hecho ocurra por omisión en el cumplimiento de alguna medida o reglamentación de observancia vial. El honorable diputado Luis Ernesto Carles propone que se modifique el artículo 2 del proyecto de ley 206 así. Artículo 2. Se adiciona el artículo 139-A al Código Penal así. Artículo 139-A. Será sancionado con pena de prisión de 4 a 8 años quien culposamente, en un hecho de tránsito, lesione a una persona y le produzca incapacidad en las siguientes circunstancias. 1. Opera el vehículo al mantener niveles de concentración de alcohol producto del consumo de bebidas alcohólicas. 2. Producto de una competencia de velocidad entre vehículos de motor en lugar no destinado para este fin. 3. Opere el vehículo utilizando el teléfono celular u otro aparato de comunicación sin utilizar el sistema de manos libres. La pena será aumentada a la mitad si la lesión produce alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 137 de este Código o cuando sean varias personas lesionadas, así como cuando el que lesione se encuentre en estado de embriaguez y o bajo la influencia de sustancias alucinógenas o sustancias que de cualquier forma sean alteradoras de sus facultades psíquicas y o fisiológicas. Fin de la lectura del informe y las propuestas de modificación. Muchísimas gracias. Declaro abierto el segundo debate del proyecto de ley 206 que modifica artículos del Código Penal. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Un breve receso. Buenas tardes, televidentes, amigos del canal parlamentario de televisión. El Pleno de la Asamblea Nacional está discutiendo el proyecto de ley 206 que modifique el artículos del Código Penal. Esto sucede por un veto parcial por inconveniencia y tiene como objetivo establecer penas y sanciones más altas, aumentándose de manera progresiva para aquellas personas que conduzcan un vehículo bajo el efecto del alcohol, en estado de embriaguez, drogas ilícitas, uso del teléfono celular y por ello causen lesiones personales a la muerte de otra persona. Bueno, esto es un proyecto muy delicado porque toca temas sumamente sensitivos, que es el manejo en estado de embriaguez, pero también con una agravante ahora, que es la existencia de un aparatito que ha cambiado la vida de todos los seres humanos, que es el teléfono celular. Y entonces lo que viene a colación es que si tú cometes
el delito o el atropello o el accidente utilizando el teléfono celular, que es una cosa que yo creo que debe estar lo más sancionado posible, porque un conductor no puede manejar y marcar celular a la vez o contestar el celular o una llamada. Todo esto se da, Rubén, al alto índice de accidentes por estos mismos errores. Claro, y la frecuencia con que los seres humanos quieren hacer dos cosas a la vez: manejar y marcar el teléfono o contestar una llamada por el celular. Yo creo que a la larga las personas, los grandes conductores ni siquiera tienen el teléfono en vibración. Tú por eso ya no ves el sonido del celular. La gente o lo tiene en vibración o lo tiene en silencio, porque llega un momento que tú tienes que decidir cuándo vas a hablar por celular. Y cuando vas a hablar por celular, tienes que parar el carro. Creo que yo recuerdo en una ocasión que yo estaba manejando mi carro y yo había parado el automóvil y empezaban los celulares en esa época, Agustín Serrano. ¿Cómo no? Y un patrulla vio sospechoso de que yo estuviese en el hombro de la calle. Y entonces cuando llegó el policía, me ve que yo estoy hablando y dice, no, creía que le había pasado algo. Digo, no, yo estoy tenía que hacer una llamada y estacioné el carro. Entonces el sargento me felicitó. Dice, así se debe hacer. Lo que usted ha hecho es lo que se debe hacer. Y yo creo que esas son leyes. Esas decisiones salvan vidas. Salvan vidas. Y tú no puedes manejar a la vez y estar bueno, como hablando por teléfono. Sí, o distrayéndose. Sí. Aunque se dice que hay gente que no puede pensar y mascar chicle a la vez. Bueno, sí. Esto es lo que busca la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Claro. Se reanuda la sesión. Continuamos en el segundo debate del proyecto de ley 206 que modifica artículos al Código Penal. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez. Gracias, presidenta. Buenas tardes para usted y para mis colegas. Solamente y de forma muy breve, presidenta. Esta asamblea decidió por segundo año consecutivo, desde la Comisión de Gobierno, crear una subcomisión que analice los proyectos de ley que modifican el Código Penal y o el Código Procesal Penal. Esto, el año pasado, bajo la decisión del hoy presidente de la Asamblea, el doctor Cristiano Adames. Y este año, bajo la decisión atinada del doctor Víctor Castillo, actual presidente de la Comisión, con la venia de todos los comisionados. ¿Con qué intención? Sencillo. El Código Penal, que es un texto que debe responder a una política criminal concebida a través de la data que reparta la criminología y la estadística, nos permita elaborar y decidir a los diputados, primero, que es un delito y que no, y segundo, las penas o no que deben tener. El análisis para que en nuestro país la seguridad, que tiene que ver con muchos temas, no solamente este que hoy el proponente, con una excelente intención, sin duda, el colega Carles, busca es evitar, como todos estamos de acuerdo en evitar, que se sigan dando muertes o lesiones en hechos de tránsito, en los que una persona que haya ingerido bebidas alcohólicas se vea involucrado. En eso estamos de acuerdo. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo con estos vetos de la presidencia, en los que amarran a la Asamblea a aprobar lo que el presidente quiera. El veto está allí para que el presidente pueda tener una opinión en lo que la Asamblea decida aprobar. Sin embargo, amarrar a la Asamblea de la forma que lo ha hecho un veto como el actual es una vergüenza, sobre todo cuando no permite el análisis profundo de las normas penales, y el veto tal vez
pudo haber sido redactado de una forma que permitiese a la Asamblea mayor debate, mayor facilidad, o que demostrara al menos el veto, mayor conocimiento de lo que debe ser esta parte articuladora de la política criminal, como lo es un debate al Código Penal. Por lo que yo muestro preocupación, Presidenta, por cómo se ha dado el veto, y esperamos podamos reflexionar como Asamblea y como país en la importancia de que la discusión al Código Penal sea integral y estructurada, basada en análisis y en argumentos técnicos científicos, que respeten las ciencias penales desde su aproximación más contemporánea y que además partan de datos criminológicos y estadísticos objetivos y podamos hacer un Código Penal y por tanto un país de verdad más útil y seguro. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Juan Diego Vázquez. Ofrezco la palabra. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el segundo debate. Queda cerrado. Vamos a la votación digital. Acabaron de escuchar al honorable diputado Juan Diego Vázquez sustentar, según su punto de vista, el proyecto de ley 20006 que hoy se discute aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, proyecto que busca establecer las penas y sanciones más altas a quienes la cometan por alcoholismo, por droga, embriaguez, por hablar por celular, por descuido, pues todo esto a raíz de que últimamente el índice de accidentes ha crecido por estos motivos. No, y accidentes fatales, con resultado muerte. Y hay una introducción que es que es muy difícil probar, pero sobre todo cuando hay accidentes que provocan muerte, que automáticamente a los conductores se les ordena hacer un examen ¿alcoholemia? de alcoholemia. Sí, correcto. Entonces, cuando y a esto la gente le tiene terror, pero cuando hay heridos o hay muertes, eso es automático y las autoridades procuran no perdonar esto. Pero los conductores a veces se resisten a que le hagan el examen. Entonces, si estaba embriagado no le permite razonar. Claro. Se tornan violentos en este caso, ¿no? Pero son leyes, ya la mayoría de los celulares ya tú no los oyes sonando normalmente. La gente los tiene en vibración, procura acostumbrarse a responder llamadas, no a contestarlas cuando estás manejando, sino que tú chequeas quién te llamó. La tecnología de los automóviles también te permite una conversación hand-free, como se dice, manos libres. Sí, pero manos libres, pero si tú eres conductor no debes hacerlo. Bueno. No debes hacerlo porque estás fuera de razón. Cuando de producto de una llamada alguien te dice algo que te saca de quicio. De concentración en el manejo. Entonces no se debe manejar. El conductor debe tener un asistente o parar el auto, que es lo que se debe hacer. Parar el auto y contestar el teléfono. Algunas apreciaciones con Rubén Darío Murgas, quien me acompaña en esta ocasión, sobre el proyecto de ley que se está discutiendo que modifica artículos al Código Penal. Mientras esperamos la votación, vamos a invitarles muy cordialmente. Mañana la Comisión de Educación, Cultura y Deporte se reúne para darle estudio y análisis al proyecto de ley 693, por el cual se crea el programa de tutorías académicas en la Dirección Nacional de Orientación Educativa y Profesional, presentado por la honorable diputada Alina González. La reunión será a las 9 de la mañana en el Salón A1 del segundo piso del edificio nuevo. El presidente de la subcomisión que tratará este tema, el honorable diputado Fernández Arce, estará pues dispuesto a atender a todos los periodistas y a los honorables diputados que se reúnan para la discusión de este estudio y análisis del proyecto de ley 693. A la espera todavía pues del resultado de la votación de este proyecto de ley,
Igual les invito mañana a la Comisión de Asuntos Agropecuarios que preside el honorable diputado Manolo Díaz. Se va a reunir en el Salón Titi Alvarado, 4º piso, edificio nuevo, en el auditorio prácticamente, para estudio y análisis del proyecto de ley 735 que establece el margen bruto máximo de venta e insumos agropecuarios en la República de Panamá y dicta otras disposiciones. Para aquellos que quieran darle cobertura, mañana pues se reúne la Comisión de Asuntos Agropecuarios, 10 de la mañana, en el auditorio del edificio nuevo del Palacio Justo Arosemena. Otra comisión que se va a reunir mañana es la de Comercio y Asuntos Económicos, que preside el honorable Raúl Pineda, en el Salón Azul a las 2 de la tarde. Estudio y análisis de los siguientes proyectos de ley. 696, por el cual se regula el uso como método de pago de las criptomonedas, tokens, autorizados por NFT y todo lo relacionado a tecnología blockchain en el territorio de la República de Panamá, y se dictan otras disposiciones. También se tratará el proyecto de ley 697, ley de cripto, que hace la República de Panamá compatible con la economía digital, el blockchain de los criptoactivos y el Internet. Son los temas que analizará la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos a las 2 de la tarde en el Salón Azul. Pues esta es la agenda de trabajo de las comisiones para el día de mañana, amables oyentes. Y las comisiones son el alma del Parlamento. Las comisiones son bien importantes. Quizás la que más se reúne es la Comisión de Presupuestos, porque por ley todos los cambios de partidas y todo tiene que llegar allí. Pero la Asamblea tiene unas comisiones que son extremadamente importantes y todo pasa por ahí. Y parte del trabajo de los diputados es en las comisiones. Y el que preside una comisión tiene un tremendo trabajo, porque cada presidente de cada comisión. Cada comisión, y el secretario también tiene un trabajo tremendo. Y al principio tú podías ver que los proyectos de ley en Panamá, las bancadas se dividían entre gobierno y en oposición. Normalmente la mayoría de los proyectos, cuando llegan al final, llegan producto de un consenso y no se divide la votación entre gobierno y oposición. Bueno, lo han dicho. Muy pocas veces se da eso, que se divide, sino que en el pleno se va encontrando el consenso y las leyes salen. Pero en este periodo muy pocas veces no ha habido consenso, se ha habido consenso. Sí, ha habido consenso y eso es lo bonito del Parlamento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, este es un proyecto muy delicado, porque ¿quién no tiene un celular en Panamá? O sea, antes el celular era un símbolo de estatus. Y yo me acuerdo que había un dicho, ¿no?, que los pobres hacían perdidas. Le hacían una perdida al jefe para que el jefe le devolviera la llamada. Y se creó como un lenguaje. Pero todo el mundo, si tiene una servidora doméstica, se asegura de que tenga un celular. Y se asegura que tenga minutos para que le pueda hacer una llamada en caso tal de una emergencia. Entonces, el celular ya es parte el que no tiene un celular no puede funcionar en la vida. Entonces, bueno, cambiando un poquito de tema, Rubén Darío, mañana es el Día Internacional de la Mujer. El día importante. A cada hombre es importante. Resultado, señor secretario. Una mujer que lo guíe en el camino. Bueno, un breve receso. Hay un breve receso.
hay un breve receso y hablábamos pues de que mañana será el Día Internacional de la Mujer, motivo por el cual la Asamblea Nacional reconoce los aportes de Alma Montenegro de Fletcher en la sociedad panameña, al igual que los aportes de Elisa Suárez y los aportes de la expresidenta Mireya Moscoso en la sociedad panameña. 3 mujeres importantes, Mireya Moscoso, que fue presidenta, Alma Montenegro, que lo único que le faltó, creo, es que estuvo en la... Todas han buscado exaltar, sí, reivindicar la lucha por la igualdad, han buscado el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de la mujer en la sociedad panameña, motivo por el cual nosotros extendemos pues nuestro cordialísimo saludo a la mujer panameña y a las que están en nuestro país también, a todas, tienen un lugar dentro de este Día Internacional de la Mujer. Cordialísimo saludo también de anticipación a todas nuestras compañeras profesionales de los diferentes departamentos que cumplen una labor eficiente dentro de la familia legislativa. Así es que de antemano nuestras felicidades mañana en el Día Internacional de la Mujer. En Panamá, pues, las mujeres han luchado por un papel muy relevante. Claro. En nuestra sociedad, motivo por el cual, pues, no podemos quedarnos atrás en darle un fuerte abrazo y que celebren un excelente día en el día de mañana, a partir del día de hoy. ¿Qué les parece? No. Se da un breve receso, televidentes amigos, en la discusión del proyecto de ley que modifica artículos del Código Penal. Son artículos bien importantes, porque tienen que ver con el uso del licor, el uso del celular, tienen que ver con cosas muy importantes, porque cualquiera se puede ver involucrado en un homicidio involuntario, nada más por el hecho de manejar un carro. Eso producto de un choque, producto de un atropello, o de no respetar en un momento dado una línea de seguridad, porque lo peor que le puede pasar a un conductor es que atropelle a una persona en una línea de seguridad. Y aún así no la respetan, a veces estás pasando y te pasan por atrás, no esperan ni que termines de pasar. Claro, entonces eso son cosas que cada día se están marcando más. Bien, porque amables. el peatón también tiene sus derechos. Correcto. Sí. Amables televidentes, en el marco de la discusión de este proyecto de ley se decreta un breve receso, hay consultas entre los honorables diputados al respecto. Vamos con nuestro director y vamos a volver dentro de algunos minutos, tan pronto estén de acuerdo, para continuar la discusión de otros proyectos de ley. Adelante, señor director. El Pleno de la Asamblea. Conjuntamente con el profesor Rubén Darío Murga, y en resumen lo que ha acontecido hoy, la discusión del proyecto de ley que modifica artículos al Código Penal se mantiene en este receso hasta el día de mañana para continuar con la votación, y hoy se le ha dado un reconocimiento en resolución a la licenciada Alma Montenegro de Fletcher en el Día Internacional de la Mujer. La Asamblea Nacional se hace eco de este acontecimiento con el fin de resaltar y reivindicar la lucha por la igualdad del reconocimiento y ejercicio de los derechos de la mujer en la sociedad panameña, que en Panamá las mujeres han luchado un papel más relevante en nuestra sociedad y que producto de ello han logrado cargos de suma importancia en el plano político, económico, judicial, social, entre otros, a que a lo largo de la historia hemos tenido mujeres que han destacado por sus valiosos aportes, contribuyendo en el desarrollo histórico, político y social del país, y que en el ámbito jurídico podemos resaltar la labor de la doctora Alma Montenegro de Fletcher, como también los aportes brindados de Elisa Suárez a la sociedad panameña, y también reconoce los aportes de la expresidenta Mireya Moscoso en la sociedad panameña. 3 mujeres importantes, por lo cual pues
resalta la Asamblea Nacional en sus resoluciones en la tarde de hoy? Entre ellas, Leia Moscoso, la única mujer que ha llegado a la presidencia de la República de Panamá. El proyecto que me imagino que mañana se va a discutir. ¿Está? Mañana continúa, mañana lo votan. Lo votan. Sí, mañana lo votan. Ese proyecto es sumamente delicado, que es bien importante, porque desde la presidencia de la República surgieron algunas modificaciones, pero es un proyecto que está muy cerca de la gente. Y yo creo que el celular ya es parte del ser humano. O sea, tú no te imaginas un ser humano sin celular. Eso es impresionante. Correcto. Yo creo que el número del celular es más importante que el número de la cédula ya. Así mismo es. Don Rubén, mañana continuaremos entonces destacando a todos ustedes lo que acontezca con este proyecto de ley. Ha sido un placer haber transmitido para ustedes a través de todos los canales de Nacional FM, todas las frecuencias y a través del sistema parlamentario de radio y televisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana será otro nuevo día en que estaremos acompañándoles. Gracias a todos los camarógrafos y periodistas que han dado cobertura a la sesión del Pleno. Y a nombre de Iván Donoso, de Rubén Darío Murga y quien les habla Agustín Serrano, les deseamos a todos que pasen muy buenas tardes.